Buenas tardes, ¿cómo están? Aquí estamos de nuevo y bueno, queremos invitarlos a que pasen un rato bien delicioso, a un banquete pero delicioso para disfrutar este mensaje tan hermoso, porque es que hoy les traemos un mensaje maravilloso, porque son mensajes directamente del corazón, del amor de un Dios que nos ama con todo su corazón, ¿verdad? Entonces, bueno, queremos invitarlos a este banquete porque esta es una nutrición para el alma. Entonces, hoy el tema que les tenemos es venga a tu reino y hágase tu voluntad. Cómo Dios nos muestra la necesidad tan urgente de entrar de que el reino de Dios y su justicia esté establecido en nuestros corazones, porque el reino de Dios y su justicia ya está en nosotros, está con nosotros, porque recordemos cómo fue que pasó, recordemos en el Isaías 53, ¿verdad? Vamos a empezar a leer. Esto es un resumen pequeñito, así, pero yo los invito a que estudiemos nuevamente la palabra de Dios y que la meditemos y que insistamos en estudiarla hasta que la entendamos y hasta que la podamos comprender, porque el Espíritu Santo nos la revela. Y Dios, en su infinito amor, Él nos hace comprender las maravillosas palabras que nos edifican. Entonces, dice aquí en Isaías 53, 6, dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Dice, ¿por qué el Señor Jesucristo vino? Porque nos habíamos descarriado, porque Dios vio que íbamos para un sitio que se llama el infierno y Dios no quiere que vayamos para allá. Se anunció que vendría aquí en Isaías 53 y en el Antiguo Testamento nos especifica el Señor que Él enviaría un Mesías, un Salvador. Él no fue anunciado, fue profetizado y así pasó, ¿verdad? Entonces recordemos como aquí en Juan 1, quién es el Señor Jesucristo. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido fue hecho. En Él estaba la vida era la luz de los hombres y la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecerán contra ella. Dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía al mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Todo fue hecho por el Verbo de Dios, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aleluya. Y los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. La voluntad de Dios, porque es a los que creyeron en el Señor Jesucristo. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Se dan cuenta? El Señor Jesucristo se hizo carne, el Verbo se hizo carne, Dios mismo anduvo con nosotros. Dice, y entre nosotros, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dice, pues a la ley, dice, aquí dice, leamos donde dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. El Señor Jesucristo vino y se hizo carne. Dios mismo habitó entre nosotros, andó con nosotros y entonces así pasó. Entonces leamos también como dice aquí en Mateo 6:9, ¿no? Miremos acá, como dice Mateo 6:9, como Dios mismo nos explica cómo podemos venir a su presencia, cómo, porque Él nos recibe, tiene sus brazos abiertos, está dispuesto y nos muestra la urgencia. Como dice aquí, cuando oremos, dice Mateo 6:9, dice que cuando oremos, dice, vosotros pues oraréis así:
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Aleluya. Venga tu reino y hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Él nos está mostrando que es necesario que su reino venga y quede establecido en nosotros, en nuestros corazones, en el pueblo que creyó en Él, así como nos acaba de decir, más a los que creyeron en Él, nos da la potestad de ser hijos de Dios. Entonces Él dice que Él quiere que su reino quede establecido en nosotros. ¿Quién es el reino? El Señor Jesucristo. Y entonces, ¿cómo dice Él que tenemos que buscarlo? Dice en Mateo 6:33, dice, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Entonces, la justicia de Dios se manifestó por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Y más adelante, en la próxima grabación, vamos a hablar de eso, ¿no? Entonces, aquí vemos que el Señor mismo nos dice que lo busquemos de todo corazón. ¿Cómo lo buscamos? Porque Él dice que es necesario nacer de nuevo. Cuando recordemos lo que en la conversación con Nicodemo, y dice que para entrar al reino de Dios, dice que es necesario nacer de nuevo del agua y del Espíritu. ¿Y cómo pasa eso? Entonces, Dios nos dice que lo busquemos de todo corazón. Entonces, por ejemplo, un ejemplo que nos da aquí en Jeremías 29:11, dice, entonces me invocaréis y me vendréis y oraréis a mí y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaste de todo corazón, de todo corazón. Entonces nos enseña el Señor que de todo corazón. Y miremos cómo dice el Señor aquí, nos pone un ejemplo maravilloso en el libro de Lucas. Lucas 14:5, donde él nos pone, el Señor mismo hablaba de este ejemplo, que un hombre hizo una gran cena e invitó sus invitados especiales y no fueron, y entonces mandó a otros como no fueron. Entonces, enojado, el padre de familia le dice a un siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, a los cojos, a los ciegos. Dice, y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste, y aún hay lugar. Y aún hay lugar. Y dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Aquí nos está mostrando la urgencia el Señor Jesucristo de entrar al reino de Dios y su justicia, como viniendo al arrepentimiento por el pecado. Él nos muestra eso muy importante, porque Él dice que es necesario. Aquí en Lucas 16:16 nos muestra la ley de los profetas. Dice, era hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Se esfuerzan por entrar en él. Por eso miremos aquí en el libro de Lucas lo que la palabra de Dios dice en Lucas 5:32. Dice que, y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con los publicanos y pecadores? Respondió Jesús y les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Ve? El mismo Señor Jesucristo nos está afirmando y diciendo cómo entremos al reino. Tenemos que abrir nuestro corazón al Señor Jesucristo y decirle que entre arrepentidos por el pecado, pedir perdón por el pecado y decirle que venga a vivir a nuestros corazones, y el reino de Dios va a quedar establecido en nosotros. La fe en el Señor Jesucristo. Entonces, vamos. Dios quiere que ese reino venga a habitar en tu corazón, quede sellado ese corazón, esa alma sea salva y ese espíritu sea salvo, y Dios nos quiere escribir nuestros nombres en el libro de la vida, y que tengamos ese nacimiento de nuevo del agua y del espíritu, porque es necesario venir al arrepentimiento por el pecado. Leamos. Dice en Lucas 15:10, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente por el pecado, porque Dios nos dijo aquí
También miremos en el libro de Marcos cómo es de importante lo que el Señor Jesucristo nos dice aquí en el libro de Marcos 1:15. Dice aquí mira, dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y cree en el Evangelio. Dice, arrepentidos por el pecado y cree en este Evangelio, en estas buenas nuevas de salvación. Dios es la voluntad de Dios que seamos salvos. Él no se complace con la muerte del pecador. Él quiere que vengamos al arrepentimiento por el pecado y está pidiendo que nos arrepintamos por el pecado y que creamos en este evangelio donde Él dice que anunciemos el perdón de los pecados. Dios está dispuesto a perdonarnos, está dispuesto a perdonarte, a salvarte tu alma. Él nos ama con un amor eterno, con un amor santo, sagrado. Él no nos quiere tener solamente por unos pocos años en la tierra, sino Él quiere vivir con nosotros eternamente y que conozcamos su gloria, la riqueza de su gloria y heredemos ese reino de santidad y justicia. Y Él nos dice cómo vengamos al arrepentimiento por el pecado. Entonces, yo los invito a que hagamos esa oración de fe, porque de tal forma amó Dios al mundo que ha dado dice que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios quiere, ¿quién es la vida eterna? Él mismo. Él viene a sellarnos con la presencia del Espíritu Santo y fuego de Dios. Él viene recibimos al Señor Jesucristo. Entonces Él nos invita. Él nos dice aquí en Romanos 10:9, como dice algo grandioso, como dice el Señor Jesucristo, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, Dios quiere que hagamos esto y a que lo recibamos en el corazón. Yo los invito a que, hermano allí que me escucha, si todavía no conoces al Señor Jesucristo, te invito a que abras tu corazón y lo invites a entrar a tu corazón. Repite esta oración conmigo que dice así, es bien claro lo que el Señor Jesucristo nos dice, que vengamos al arrepentimiento por el pecado. Y yo te invito a que repitas esta oración que dice así: yo creo, Señor Jesucristo, yo vengo a ti con un corazón sincero, Señor, y yo creo que tú eres el Hijo de Dios, que moriste en la cruz por mis pecados, Señor, que resucitaste entre los muertos. Señor Jesús, yo tomo la decisión en este día de arrepentirme de todos mis pecados, arrepentirme de la idolatría. Yo confieso que he sido un pecador y te pido que por favor me perdones y que me laves con tu santa sangre. Yo creo que todo lo que hiciste en la cruz fue para salvarme, Señor, y sanarme y darme vida eterna, Señor. Te abro mi corazón, ven a vivir a mi corazón, Señor Jesucristo. Te invito a que vengas a vivir a mi corazón y me laves con tu santa sangre. Hazme una nueva persona en ti, Señor Jesucristo. Salva mi alma, sálvame, Señor. Y Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida y séllame con tu Santo Espíritu, Señor Jesucristo. Y yo hoy confieso, Señor, Padre mío, que tú eres mi Señor y mi Salvador, Señor Jesucristo, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Si hiciste esa oración de fe, así de sencilla, yo te felicito porque ya eres parte de la familia de la fe. Dios, lo dice la palabra, somos familia de la fe cuando recibimos al Señor Jesucristo. Y en tu cuerpo físico te ves igual, pero este es un nacimiento del agua y del Espíritu. Entonces hubo un nacimiento cuando lo hacemos sinceramente y pedimos perdón por el pecado sinceramente. Hay un nacimiento. El Señor hace esa obra en tu corazón, en tu alma, en tu espíritu. Y Él dice que te selló con el Espíritu Santo de Dios. Lo dice en Efesios 1:13. Dice que en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, dice, y habiendo creído, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Qué maravilloso, ¿verdad? Dice en Efesios 1:13,
Por eso te invito a que adquieras una Biblia y estudies la palabra de Dios y tengas una comunión con Dios todos los días. Te invito a que encuentres una iglesia de sana doctrina donde se predica el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque esto es algo maravilloso. Este banquete es todos los días, la comunión con Dios es todos los días. Estudiar la palabra es algo grandioso. Te invito a que hagas eso y te felicito si recibiste al Señor Jesucristo en tu corazón. Te felicito y te invito a que nos envíes un mensaje y nos des ese testimonio. Y te bendecimos en el nombre del Señor Jesucristo. Y te vamos a invitar a la próxima grabación que vamos a hablar de la justicia de Dios que se reveló por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Así es, vamos a seguir. En el nombre del Señor Jesucristo te bendecimos. Amén y amén.